en esta ocasión empezará primero el doctor Santiago Capraro, después el doctor Francisco Martínez y después su servidor. Y entonces, gracias por estar atentos, estar enlazados y habrá preguntas y debates al respecto. Empezamos, le doy el uso de la palabra al doctor Santiago Capraro y gracias por aceptar. Excelente. Bueno, primero, felicitaciones al doctor eh, Arturo Huerta por la organización de este seminario. Agradecer por la invitación y ¿cuánto tiempo tenemos aproximadamente? Ok, entonces yo preparé como una hora, pero lo vamos a exponer rápidamente. Entonces, tenemos esta presentación con la maestra Lorena y con su servidor, que surge del Observatorio de la Política Monetaria en América Latina. Además de la política, es decir, tiene una visión integral, holística de cómo defendernos de los choques externos y de los desquicios que está armando la política de Trump, pero eso lo muestra como las fortalezas de la economía mexicana, pero al mismo tiempo destaca que esas no son las herramientas para impulsar el crecimiento económico. Entonces tenemos fortalezas para mantener la estabilidad macroeconómica, pero no tenemos fortalezas para crecer. Entonces, la presentación es básicamente algunos hechos estilizados recientes de la economía estadounidense, se lo vamos a pasar muy rápidamente, y después repasar los tres pilares institucionales para los cuales, a través de los cuales México genera estabilidad macroeconómica, pero claramente, pero claramente esos no son suficientes para impulsar el crecimiento económico. Entonces tenemos una economía que es estable, pero es al mismo tiempo está estancada. ¿Sí? Entonces vamos a destacar las cuestiones relacionadas al Banco de México, ahí veremos la política monetaria y la cambiaria. Vamos a destacar algunas cuestiones de la política fiscal, de la política comercial y finalmente algún comentario sobre el Plan México, si hay tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en la economía estadounidense a muy grandes rasgos en los últimos 15 años? Bueno, tenemos que a partir de la crisis del 2007-2008, el paradigma con el que habíamos trabajado de que el mercado iba a resolver los problemas de la economía se terminaron, porque a partir de la crisis hubo una intervención muy grande por parte de la Fed en la economía norteamericana y eso conllevó a que para luchar contra la recesión fuerte que se generó después de la crisis del 2008-2007, 2008-2009, el gobierno de Obama tuviese que intervenir fuertemente, bueno, tuviese que empezar a intervenir para tratar de morigerar los efectos negativos de la recesión que se había formado en Estados Unidos. La falta de respuesta, o sea, la falta de intervención de Obama, a pesar de la intención que tuvieron, generó un malestar en la economía estadounidense que dio como origen al primer gobierno de Trump. El primer gobierno de Trump fue el primero que impuso aranceles tanto a México, Canadá, como a China. Estos aranceles se mantuvieron durante el primer gobierno, durante el gobierno de Biden, pero Biden claramente tenía a América del Norte como un fundamento para competir contra China, América del Norte como región, ¿no? Canadá, Estados Unidos y México. Y finalmente tenemos el nuevo gobierno de Trump, que viene después del malestar generado por la pandemia, que para mí genera un desquicio económico, genera un proceso de volatilidad a nivel de la economía estadounidense y a nivel global que no tiene precedentes. Y claramente se acabó
el paradigma de América del Norte como región para competir contra China, y Estados Unidos se vuelve sobre sí mismo para encontrar las soluciones a los problemas económicos que tiene. Aquí lo que podemos ver en estas dos gráficas es la incertidumbre que generó el gobierno de Donald Trump, y claramente los más perjudicados son México y Canadá. El nivel de incertidumbre política que tenemos en México y en Canadá no tienen precedentes. Al mismo tiempo, en los últimos días, con la intervención con los aranceles generalizados que planteó Trump, además generó incertidumbre económica a partir del indicador del VIX. Por lo tanto, las consecuencias de la política de Trump no las tenemos que esperar, sino que ya la estamos viviendo. A esto se suma que la economía estadounidense ya estaba en un proceso de recesión antes de los aranceles, es decir, estaba en un proceso de estancamiento antes del 2025. Y esto lo podemos ver en esta gráfica, que para mí es fundamental, que es el proceso de estancamiento de la industria norteamericana. Y si lo vemos, si hacemos zoom al 2000, si le hacemos zoom al 2024, vemos que la tasa de crecimiento anual de la industria ya estaba en ceros. Entonces, a este proceso de estancamiento se le suma las tarifas de Trump, y por lo tanto México tiene que responder. ¿Cómo responde México? De la única forma que hemos sabido responder en los últimos ya casi 40 años de políticas que priorizan la estabilidad, macroeconómica. Esto es a través de la política del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda y de los tratados de libre comercio. Entonces, en términos de la política monetaria, la respuesta ha sido, bueno, claramente, desde ya, priorizar la autonomía y priorizar el objetivo inflacionario que nos da la Constitución y el artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco de México. Hay que pensar que también la ley orgánica, tanto la Constitución como la ley orgánica del Banco de México le dan prioridad al objetivo inflacionario, pero no dicen que tiene que el objetivo de estabilidad de precios tenga un fin en sí mismo, sino que el fin es encontrar estabilidad para generar desarrollo económico. Ahí está el punto débil, claramente. Entonces, en términos inflacionarios hay que destacar que la respuesta que ha dado el Banco de México por ahora no ha respondido a las cuestiones de los aranceles, pero es importante destacar aquí que se ha podido controlar la inflación que se generó durante la pandemia. Claramente, esto se logró a través de incrementar la tasa de interés de manera que no habíamos visto en los últimos 20 años, y el diferencial de tasa de interés entre México y Estados Unidos también alcanzó máximos históricos. Y esto claramente genera eh, estabilidad del precio, porque se mantienen, estabilidad del tipo de cambio, porque se mantienen altos diferenciales, pero esto tiene una consecuencia en el crédito. Entonces, lo que hemos visto en los últimos años, desde el 2023 por lo menos, es una recuperación económica después de la pandemia que es sin crédito al sector privado. Claramente en los momentos actuales, después de los impactos que ha generado las políticas de Trump, creo que es momento de impulsar el crédito de la banca al sector privado, y esto se puede lograr solamente con menores tasas de interés. Una cuestión relevante es que esta política monetaria pensada sí, o diseñada para lograr la estabilidad macroeconómica
sí la logra. ¿En qué sentido? Que las expectativas de inflación están estables. El problema es que no genera las condiciones para detonar el crecimiento económico. Un aspecto importante de la política monetaria que conjunta a la política fiscal es la acumulación de reservas internacionales. Y claramente ahora estamos en máximos históricos, esto de nueva cuenta es una herramienta para controlar la estabilidad financiera, para controlar la estabilidad del tipo de cambio y así controlar la estabilidad de los precios, pero de nueva cuenta no genera crecimiento económico. Y, o no genera las posibilidades de impulsar el crecimiento económico. Y como último elemento de la política monetaria y cambiaria en particular, está la estabilidad del tipo de cambio. Claramente, hasta el último mes del gobierno de AMLO se mantuvo un proceso de apreciación fuerte del tipo de cambio. Esta apreciación fuerte del tipo de cambio tiene dos efectos, ¿no? Por un lado, genera menor competitividad de las exportaciones, pero por el otro lado también generó un boom de inversiones relacionadas a bienes de capital importados. El problema que tenemos es que el diseño de la política cambiaria está hecho para la estabilidad financiera y no está pensado para el crecimiento económico. Entonces, si bien ahora, estos meses, estos días, se ha depreciado el tipo de cambio por las políticas de Trump, se ha depreciado más bien en respuesta a la salida de capitales y no por una política explícita de la Secretaría de Hacienda junto con el Banco de México a través de la Comisión de Cambios para impulsar el crecimiento como una respuesta a los aranceles que ha puesto Estados Unidos. Entonces, la política cambiaria puede ser una respuesta a los aranceles, pero no está pensada en esos términos, sino que está pensada para mantener la estabilidad financiera. Y con las próximas dos diapositivas yo culminaría una primera intervención. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, eh, la política macroeconómica de México, que incluye a la política monetaria, a la cambiaria, también incluye a la política fiscal. Y la política fiscal, tanto como la política cambiaria y monetaria, están pensadas desde el punto de vista de generar estabilidad macroeconómica y no impulsar el crecimiento económico. Eh, esta, esta cuestión se puede visualizar a través en términos institucionales, a través de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dice que para cada gasto que uno cada gasto nuevo que uno esté proponiendo, tiene que encontrar una fuente de financiamiento basada en impuestos o en deuda. Y excepcionalmente se puede aumentar el gasto público, pero la propia ley exige que ese incremento del gasto público sea revertido en el mediano plazo. Y acá lo que podemos ver es el gasto y los ingresos del gobierno federal, y lo que podemos ver es un leve crecimiento del gasto y un estancamiento de los ingresos federales hasta el 2024. Y del lado izquierdo, lo que podemos ver ahora es el déficit fiscal con el que terminó el 2024. Y que claramente vemos un incremento del déficit fiscal relevante que llegó a 5 puntos del PIB, pero si vemos la figura del lado derecho, lo que observamos es que el déficit primario es muy leve. Entonces, quiere decir que el déficit fiscal total que vemos del lado izquierdo está compuesto principalmente por pago de deuda.
que está relacionado a la política monetaria que hacíamos referencia recién. Quiere decir que dentro del déficit fiscal, una parte importante del déficit fiscal se explica por el incremento en la tasa de interés que se ha generado para, en principio, controlar la inflación que se impuso, que se generó o que existía después de la pandemia. Por lo tanto, todo el ruido sobre todo el ruido que se ha generado sobre el presupuesto que se ha presentado recientemente para bajar el gasto público, y de hecho se ha bajado el gasto público en enero y febrero de este año, hay que pensarlo que se está bajando el gasto público, pero al mismo tiempo está aumentando el gasto relacionado a el costo fiscal de la política monetaria. Entonces, para culminar, yo lo que veo, estamos claramente en una coyuntura complicadísima, y lo que la organización de la macroeconomía no pareciera estar guiada por tratar de contrarrestar los efectos negativos que se están originando por las políticas arancelarias de Estados Unidos, sino más bien que están guiados por la estabilidad, por mantener la estabilidad macroeconómica. Entonces, en ese aspecto, yo creo que vamos a ir hacia un 2025 recesivo, hacia un 2025 en donde el nivel y la tasa de crecimiento de la actividad económica van a ser, van a tener niveles muy bajos, ¿sí? Especialmente la tasa de crecimiento, y la única esperanza, a lo único que le tenemos prendida una veladora es al Plan México. Y el Plan México depende fundamentalmente del financiamiento por parte de la banca de desarrollo y por la banca de desarrollo y por la banca privada. Y ahí el problema que tenemos, de nueva cuenta, es que tanto la banca de desarrollo como la banca privada no están trabajando para generar un impulso del crédito. Entonces, la veladora está prendida de que dentro del Plan México y entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de México puedan realizar o puedan organizarse de alguna manera para para darle más liquidez a la banca de desarrollo para que se pueda aumentar el crédito y después trabajar con el sector bancario privado para que también coadyuve a un financiamiento de las acciones que están incorporadas dentro del Plan México. Entonces, esa es la visión que quería presentar dentro de este seminario. Agradezco de nuevo la invitación y acá estamos para seguir con el debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Santiago Capraro. Pero quiero hacer una moción. O sea, el seminario es sobre la política económica de Donald Trump. Entonces, y el tema de hoy era la política monetaria y cambiaria de Estados Unidos. Y te concentraste en la de México. Pero está bien, o sea, porque va a dar elementos para comparar una y otra y hacer la discusión al respecto. Pregunto si el doctor Francisco Martínez está en línea. Ya estoy aquí. Ok, entonces tienes el uso de la palabra con el tiempo antes señalado. 15 minutos, ¿verdad? Sí, 15, 20 minutos. De 15 a 20 minutos. Bueno, muchas gracias, días a todos, tardes. Muchas gracias por la invitación, doctor Huerta. Bueno, yo también me concentré sobre la política monetaria y cambiaria de México, pero bueno, ahorita también podemos comentar la política monetaria y cambiaria de Estados Unidos. Ya regresé, ya regresé. Sí ve mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, exactamente. Quisiera aprovechar este concepto que mencionó el profesor Capraro sobre la estabilidad, y yo le agregaría, hay una estabilidad conveniente
causada por la política monetaria, porque la política monetaria atraviesa pues todas las políticas, ¿no? Está anclada con la política fiscal, la política cambiaria, y exactamente está anclada hacia la parte esta de estabilidad financiera, ¿no? Pero esto a su vez repercute en otros problemas estructurales de la economía mexicana. Y a ver si cambia aquí mi pantalla. Y bueno, aquí está mi índice. Miren, yo me voy a concentrar sobre el control de la política monetaria, el carácter contraccionista de la política monetaria y el efecto de la política monetaria en México. Y la segunda parte es la definición del tipo de cambio real y teórico. Vamos a ver cómo está ahí su efecto sobre el sector externo y el sector interno, ¿no? Y conclusiones generales. Y al final también podremos hablar sobre la política monetaria de Estados Unidos. Pero bueno, miren, aquí quiero mencionar rápidamente esta parte teórica de qué controla la política monetaria, ¿no? Obviamente la controla el Banco de México. Anteriormente se decía que se controlaba a través de los agregados monetarios, ¿no? Ya hoy día ese esquema ya no es real, ya no existe, y realmente, perdón, me volvió a sacar aquí internet. A ver, ¿dónde estamos? Ya ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. El Banco Central es el que determina la tasa de interés. Y ya los agregados monetarios y la cantidad de dinero, pues se determina de forma exógena, ¿no? Estados Unidos aplicó o abandonó el enfoque de agregados monetarios desde el 93 del siglo pasado. México lo empezó a adoptar apenas hasta el 2001, ¿no? Donde establece la tasa de interés y a partir de ahí los agentes económicos determinan la cantidad de crédito y la cantidad de masa monetaria en la economía. Bueno, eso es importante porque ahorita veremos todos los efectos que se generan a través de esto, ¿no? Dios, no cambia mi... Mm, a ver, ya, me cambio esto. Bueno, entonces, miren, esa es la tasa de interés que se ha establecido. Obviamente, en la crisis 94 es cuando llegó hasta casi el 80% nominal. Y ya últimamente la tasa de interés pues ya está en un dígito, ¿no? En los últimos años. Y la inflación igual, también, ¿no? Digamos que ellos han dicho que la han controlado, la inflación con la tasa de interés. Y ahorita la tasa de interés está en las CETES, promedio 8.80, y la inflación, pues, aunque subió un poquito, pero está todavía dentro del rango de margen de 3.8%. Digamos que está estable el asunto, ¿no? Pero miren, ¿qué pasa? ¿Cómo lo están controlando también esto, no? Esta estabilidad que se mencionaba, se genera también a través de una contracción del crédito interno. Es decir, el Banco Central, el Banco de México, no da crédito ni al sector público ni al sector privado. Se ha sabido contrayendo el crédito, ¿no? O sea, se incrementan los activos internacionales que ven aquí ustedes en la primera fórmula, pero para que no se les revierta en base monetaria, lo que hacen es reducir el crédito interno, ¿no? Lo hacen más caro y aparte se reduce el crédito, ¿no? Entonces, esta estabilidad que se mencionaba, lo han hecho a pesar de, bueno, a costa de una contracción crediticia, ¿no? Entonces no hay crédito para los sectores económicos más importantes. Obviamente sí hay para el consumo, pero a una tasa de interés muy, muy alta, ¿no? Aquí está lo que se mencionaba de las reservas internacionales. Las reservas internacionales, en efecto, han venido creciendo, ¿verdad? Ahí, miren, aquí tengo dos barras. Las dos primeras están encapsuladas el periodo donde la base monetaria de Estados Unidos se ensanchó, ¿no? O sea, la expansión, la compra de votos, perdón, de votos, la compra de bonos del gobierno de norteamericano, pues flexibilizó la política monetaria de Estados Unidos y bajó la tasa de interés, por lo tanto, en Estados Unidos. ¿Y qué hicieron los inversionistas institucionales, los inversionistas financieros profesionales? Pues invertir en México, en Brasil y en otros países donde la tasa de interés era muy alta, ¿no? Entonces, por eso recibimos tantas reservas internacionales en este primer periodo del 2010 hasta el 2016, ¿verdad? Y se ve ahí en las reservas internacionales. Como ustedes saben, las reservas internacionales, pues, es la diferencia entre la cuenta corriente y la cuenta financiera, ¿no? La cuenta corriente, pues básicamente siempre hemos sido deficitarios, pero últimamente
lo que la ha hecho un poco más, digamos, positiva son las transferencias unilaterales, ¿no? Las remesas. Las remesas han incrementado esta parte, ¿no? Y además también la cuenta financiera, la inversión extranjera directa, aquí también puse mi última barrita, la tercera, donde se puede ver que a partir del 2022 se incrementa muy fuerte también las reservas internacionales, debido a la inversión extranjera directa que tenía perspectiva de nearshoring, y ustedes saben que esa inversión se atrae pues por el diferencial de salarios, ¿no? Por el bajo costo salarial en México. Y la inversión de cartera, pues también es otro factor, ¿no? La alta tasa de interés, ¿verdad? Esto ha traído estos capitales y han incrementado las reservas internacionales. Y por lo tanto, se incrementan las reservas internacionales y el Banco Central, para que no se le incremente la base monetaria, tiene que bajar y contraer el crédito interno hacia el sector público y al sector privado, ¿no? Entonces, es una estabilidad a través de una contracción, ¿no? Del crédito, básicamente, ¿no? Bueno, ¿y qué ha pasado? Miren, este diferencial de tasa de interés, aquí está la ecuación de la paridad de tasa de interés, es que está en la primera ecuación del lado derecho. Aquí tenemos la tasa de interés de México real, es igual a la de Estados Unidos, y el cambio en los activos, el tipo de cambio, ¿no? O sea, si incrementa el precio, se baja, si se aprecia, se deprecia, y una L, que es del riesgo país, ¿no? Digamos, o el sobrecrédito, el sobrecosto financiero que paga México por traer esos capitales, ¿no? Y ustedes pueden ver que para invertir en México, pues realmente es muy alto sobrecosto financiero que tenemos, más arriba de la tasa de interés de Estados Unidos, y sumándole la apreciación cambiaria, nos da un promedio en los últimos años del 6%, ¿no? Entonces, pues sí, por eso vienen estos capitales, aunque también a pesar de eso, han estado salen a veces en unos años, a veces se incrementan. Ustedes lo pueden ver por la composición o la tenencia de bonos del gobierno en manos de extranjeros. A pesar de este alto rendimiento, a veces salen y a veces entran, ¿no? Pero es muy alto el costo sobre la economía para traer estos capitales, ¿no? Ustedes pueden ver aquí en estas dos gráficas que la tasa de interés tiene una relación negativa con el consumo, ¿no? Entonces, cada que hay un problema, sube la tasa de interés y pues a quién le afecta al consumo. Del lado derecho, le afecta al nivel de la formación bruta de capital fijo, ¿no? Entonces, es contraccionista totalmente la política monetaria que se aplica, ¿no? Y la última, pues es también igual, ¿no? Es de forma negativa con el ingreso, con el PIB, ¿no? Cuando se incrementa la tasa de interés. Bueno, y las consecuencias, pues, la parte real se ve afectada, pero la parte financiera se ve beneficiada, ¿no? Esta es la última, bueno, es la nota de la jornada del 7 de abril, ¿no? En cada trimestre se están acumulando ganancias récords por la parte del sector bancario, ¿no? Es el único que se ha beneficiado por esta estabilidad que se mencionaba, ¿no? A través de la contracción de la economía y incrementar el crédito para suprimir la expansión de la demanda agregada, ¿no? Otro efecto negativo de esta estabilidad a través de la contracción del crédito es el sector público, ¿no? Ustedes pueden ver la barra de abajo, la barra negra, es el deuda interna neta del sector público, se ha venido incrementando rápidamente. Y por lo tanto, si se incrementa el costo de la deuda, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que tiene que bajar? Pues el gasto total, ¿no? Sobre los sectores de la economía, ¿no? Entonces, esos han sido en general los efectos de la política monetaria en sí, ¿no? Muy agregados, ¿no? Ahora déjame pasar a la parte de la política cambiaria y sus efectos sobre el sector externo y el interno. Bueno, aquí están las definiciones del tipo de cambio real, ¿verdad? Es que son el precio de las mercancías de Estados Unidos en términos de pesos. Es la fórmula esta que está aquí. A ver, me permite la entrada de gente, y dividido por el precio de las mercancías en México en pesos, ¿verdad? Y bueno, si se sube el tipo de cambio hacia arriba es una depreciación, y si se baja es una apreciación del tipo de cambio. Bueno, esto lo contrasto también con la definición del tipo de cambio teórico de la paridad de poder de compra. Aquí fijo mi 2018, el último trimestre lo fijo como el año base, porque en ese año más bien, tuvimos estabilidad de la balanza comercial, estuvo cercana al equilibrio, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se ha comportado el tipo de cambio. Bueno, pero antes de eso, fíjense,
¿por qué se ha venido apreciando? Antes de que empezara toda esta inestabilidad, desde las elecciones, teníamos una apreciación cambiaria neta, ¿no? ¿Y qué explica esta apreciación del tipo de cambio de México, ¿no? Por un lado tenemos la demanda de dólares y por otro lado tenemos la oferta. Obviamente la oferta ha sido mayor. Por un lado de la demanda tenemos que, pues, son los pagos de importaciones, pago de la deuda externa, pública y privada, turismo en el extranjero, estudiantes en el extranjero, e inversión de mexicanos en el extranjero, ¿no? Esa es la demanda de dólares. Y la oferta de dólares es el pago de exportaciones, petróleo y bienes, inversión extranjera directa, inversión de cartera, turismo en México y remesas. Los principales factores hoy día que están incrementando la oferta de dólares es la inversión extranjera directa y las remesas, sobre todo, ¿no? Ya el petróleo ya no pinta aquí, y esto ha incrementado la oferta de dólares, la disponibilidad de dólares, y esto ha bajado el precio, es decir, se ha venido apreciando el tipo de cambio, ¿no? Además, sí, por también la inversión de cartera, además también, ¿no? Y bueno, aquí se puede ver cuando la línea roja, que es el tipo de cambio teórico, está por arriba del nominal, se quiere decir que está apreciado, ¿no? Hay una constancia constante, bueno, factores constantes que aprecian el tipo de cambio, ¿no? Solamente en la pandemia, cuando por cierto recibimos swaps de Estados Unidos para mitigar esa depreciación, pero durante la pandemia, ¿no? Bueno, aquí ya considero ya es un periodo más corto, es de 2008 hasta 2023, mediados de 2023, y ustedes pueden ver el tipo de cambio teórico, el tipo de cambio real y el tipo de cambio nominal, ¿no? Y usualmente el rojo, que es el tipo de cambio teórico, está por arriba de todos ellos, que quiere decir que el tipo de cambio está apreciado, sobre todo a partir del 2022, cuando empezamos a recibir mayores capitales de Estados Unidos por inversión extranjera directa y por el diferencial de tasa de interés, se ha apreciado fuertemente la moneda, ¿no?, nacional. ¿Cuáles han sido efectos sobre el sector externo e interno? Vamos a ver, miren, aquí pueden ver que las exportaciones tienen una tendencia constante, creciente, igual que las importaciones, ¿no? Básicamente, estas están explicadas las exportaciones están explicadas por el PIB de Estados Unidos, básicamente, y las importaciones por el PIB de México. Y ustedes pueden ver que sí, en la pandemia sí cayó muy fuerte las importaciones de México. Bueno, aquí está la balanza comercial de México en millones de dólares, y ustedes pueden ver que en el 2018, en el último trimestre, tuvimos más o menos un equilibrio en la balanza comercial. Es por eso que tomé de referencia ese periodo, ¿no? Bueno, rápidamente, miren, aquí hice unas regresiones. Aquí pueden ver que las exportaciones que están en función del tipo del PIB de Estados Unidos y del tipo de cambio real, ambas son positivas, ¿verdad? Sin embargo, el PIB de Estados Unidos sigue siendo, dos veces más importante que el tipo de cambio real, ¿no? Entonces, a pesar de que se aprecia el tipo de cambio real, si crece la economía de Estados Unidos, esto genera un crecimiento de las exportaciones totales, ¿no? El segundo cuadro de abajo es lo mismo, pero aquí ya considero nada más las exportaciones de mercancías, solo bienes, y es casi lo mismo, ¿no? Bueno, rápidamente, vámonos, lo mismo para exportaciones de bienes no petroleros. También el PIB de Estados Unidos es lo más importante, más de 3 veces para explicar este tipo de exportaciones que el tipo de cambio. Y a exportaciones agropecuarias en general, también, ¿no? Tiene una relación positiva con el tipo de cambio, pero ya es menor la relación. Bueno, en el caso de exportaciones manufactureras, aquí podemos ver también que depende del tipo de cambio de Estados Unidos, y en forma menor del tipo de cambio real, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones hasta aquí, no? La presión del tipo de cambio real sí reduce el valor de las exportaciones, pero el ingreso de los Estados Unidos es una variable al menos 2 veces más importante que el tipo de cambio real. Entonces, mientras el Estados Unidos crezca, las exportaciones van a crecer, perdón. También si se aprecia el tipo de cambio, pues sí las baja, pero es menos importante el tipo de cambio, ¿no? Resultados del tipo de cambio sobre variables del sector interno. En el caso del consumo, el consumo total de la economía, ¿no? Aquí usted puede ver que el tipo de cambio real tiene un signo negativo. Lo que quiere decir que si se aprecia el tipo de cambio real, esto incrementa el consumo, ¿no? Entonces, es por eso que es importante la estabilidad del tipo de cambio para incrementar el consumo de las familias, básicamente. Es la estabilidad que lleva también a una inestabilidad porque dependemos del consumo.
importado, básicamente, ¿no? Ese es el caso del consumo, ¿no? Si se deprecia el tipo de cambio, obviamente va a bajar el consumo, ¿no? Y bueno, también depende del PIB mexicano, ¿no? El consumo aquí. La parte más importante, me parece a mí, es esta parte que encontré sobre la inversión. Desagregué la inversión en diferentes sectores, bueno, diferentes componentes de la inversión. Y primero, miren, para la inversión total de la economía, es esta de la primera regresión del lado izquierdo arriba. Encontré que hay una relación positiva con el PIB, obviamente, con la inversión, y con el tipo de cambio real. Si se aprecia el tipo de cambio real, esto incrementa la inversión. Y es obvio, de cierta forma, es obvio porque pues importamos, la inversión está explicada entre inversión, maquinaria y equipo y construcción. Más de la mitad de la maquinaria y el equipo la importamos. Entonces, si se aprecia el tipo de cambio, es más conveniente importar estas máquinas, ¿no? Para expandir la producción y el empleo, ¿no? Entonces, está de forma negativa. Y también encontré aquí que hay una relación no lineal, es decir, cuando considero la parte de no lineal, o sea, le agrego la parte exponencial del tipo de cambio real, es negativa. Lo que quiere decir que si se incrementa más el tipo de cambio, si se deprecia más el tipo de cambio real, esto va a reducir la demanda de inversión. Entonces, si se concentra sobre la primera parte, que va hacia arriba, es ahí donde en la parte más apreciada se incrementaría la inversión, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Que no somos pues, autosuficientes ni en consumo, ni siquiera tampoco en inversión. La mayor parte de la maquinaria del equipo la importamos y por lo tanto dependemos del tipo de cambio, ¿no? Que sea estable. ¿Y cómo es estable? Pues a través de una tasa de interés alta para atraer estos dólares que estabilizan el tipo de cambio y por lo tanto podemos consumir más e invertir más, ¿no? Pero a costa de un consumo e inversión importada, ¿no? Esto es lo mismo aquí, pero aquí la primera relación, la L12, es la inversión de inversión privada total, lo mismo, ¿no? LI3 es la inversión en maquinaria y equipo total, lo mismo también, ¿no? Hay una relación negativa. Y la última, la LI4, es la inversión en maquinaria y equipo total privada. En todos casos encontré esta relación no lineal, ¿no? Donde se favorece la primera parte, donde está más estable el tipo de cambio real para importar bienes de capital, ¿no? Y bueno, finalmente, el caso del sector primario, secundario y terciario de la economía, vamos a ver sus resultados. Aquí sí, el primer sector primario sí resultó positiva, lo que quiere decir que si se devalúa, o se deprecia, perdón, el tipo de cambio real, sí incrementa las exportaciones agropecuarias. Por lo tanto, si se aprecia, como se ha venido apreciando, esto afecta a las exportaciones del sector primario, ¿no? En el sector secundario, aquí sí es muy bajito el efecto y negativo. Lo que sí que también, si se aprecia el tipo de cambio, el sector secundario, o sea, el sector industrial, se ve favorecido. Otra vez, totalmente extranjerizado el sector secundario, ¿no? Tiene que ser más, bueno, eso lo vamos a hablar después, de la parte de acción de políticas, ¿no? Y finalmente el sector manufacturero también igual, ¿no? Tiene un sesgo a la apreciación. Si se aprecia la moneda, se incrementa el sector manufacturero. Ya no depende realmente, porque ya no es mexicano. Entonces ya estas empresas manufactureras ya no comercian con el peso. O sea, bueno, comercian con el dólar. Es su moneda de ellos, básicamente, ¿no? Del sector manufacturero totalmente extranjerizado y por lo tanto, si se aprecia, están más baratos los componentes y se puede exportar, ¿no? Conclusiones generales, la política monetaria en México ha tenido un carácter contraccionista, afectando así la evolución sobre la demanda agregada e incrementando el ingreso del sector financiero a costa de la estabilidad del sector real de la economía y su estabilidad. El segundo punto, el efecto positivo de la presión cambiaria es el consumo agregado total, ¿no? Que depende mucho del consumo importado y la inversión en todas sus formas. El efecto negativo de la presión cambiaria, las exportaciones totales, agropecuarias, bienes no petroleras y manufactureras, tienen un efecto negativo, ¿no? Sin embargo, es más importante la evolución del PIB de los Estados Unidos, en casi todos los casos del doble de la importancia del PIB sobre el tipo de cambio, ¿no? Y el sector primario tiene un efecto directo con el tipo de cambio real, así que la apreciación cambiaria afecta a este sector, ¿no? Pues esas serían mis conclusiones sobre la política monetaria y cambiaria en México. Y bueno, pasamos al otro tema también, si quieren ahorita, sobre la política monetaria y cambiaria de Estados Unidos. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno.
Bueno, agradecemos la participación del doctor Francisco Martínez. Seguiré yo y después que va a haber debate, va a haber debate. Bueno, yo voy a hablar primero sobre la política monetaria y cambiaria de Estados Unidos. O sea, en su propósito, Donald Trump de disminuir el déficit de comercio exterior, lógico, quiere incrementar la competitividad de la producción estadounidense. Bueno, está la cuestión de los aranceles en la perspectiva también de frenar importaciones para proteger la producción nacional. Y a partir de los aranceles negociar con los socios comerciales para que le den mejor trato comercial, en la perspectiva ellos de disminuir el déficit comercial que tienen con muchos países, para así impulsar su industria y su crecimiento económico y el empleo. Y de ahí que él ha venido presionando a a la Reserva Federal, a su Banco Central, para que baje la tasa de interés en la perspectiva de devaluar el dólar y así mejorar competitividad. Eh, Ahora, la cuestión es que a raíz de los aranceles que anunció la semana pasada, esto de los altos aranceles que estableció a la mayoría de los países, ha habido una vulnerabilidad de los mercados de capitales y aparejado a ello se ha venido devaluando el dólar y también ha venido disminuyendo la demanda por dólares. Y eso es el hecho que se disminuye la demanda por dólares le preocupa al propio gobierno estadounidense, porque hay que tomar en cuenta que el dólar es la moneda de curso legal internacional y les interesa que se preserve el papel internacional del dólar como moneda de reserva. eh, y, y la cuestión es de que ayer modificó esta política arancelaria, yo creo que tanto por presiones internas de los grupos económicos afectados, como también porque la misma caída de las bolsas en Estados Unidos pasa a afectar a millones de familias estadounidenses que participan, que son tenedores de acciones en dicho mercado. Y también eh, disminuye los aranceles a 75 países, aquellos que no habían reaccionado a los aranceles establecidos la semana anterior por parte de Estados Unidos, y solamente se concentra en los aranceles a China. De hecho, en un comunicado el día de hoy de la Casa Blanca señala que el arancel a China es de 145%, ¿no? Es decir, al 125% que había establecido el día de ayer, dice, se agregan los 20% de los aranceles iniciales por el fentanilo, ¿no? Entonces, en total, coloca un arancel de 145% a China repito, y al resto de los países les coloca un arancel de 10%. Eh, Evidenciando que, lógico, su pelea es con China, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? A raíz de estas políticas arancelarias, repito, está debilitando al dólar, que eso, por un lado, mejora la competitividad de los productos estadounidenses, pero a su vez lo que aconteció el día de ayer, ante el hecho de que China puso aranceles del 84% a las importaciones provenientes por parte de Estados Unidos, también China o el gobierno, el Banco Central de China recomendó a la banca de su país que deje de comprar dólares. Y también el mismo gobierno chino vendió bonos del Tesoro estadounidense. Hay que tomar en cuenta que China es el principal acreedor de Estados Unidos. Y lo que aconteció, y también a esta política de venta de bonos por parte del gobierno de Estados Unidos, bonos en poder de ellos del Tesoro, también se sumó Japón, ¿no?
y esto originó caída del precio de los bonos y la contraparte es aumento de la tasa de interés. Entonces, de ahí, repito, que Estados Unidos reacciona en el sentido de disminuir los aranceles, ¿no? Esta política retrocede en la cuestión de los aranceles en la perspectiva de que de frenar la caída de las bolsas, que de hecho reaccionaron con aumentos, aunque el día de hoy de nuevo están bajando, pero no tanto como habían bajado los días previos. Y también esta retrocede en los aranceles para también frenar la caída de la demanda por dólares. ¿Por qué? Repito, porque el dólar sigue siendo moneda de curso legal internacional, moneda de reserva y de pagos. Entonces aquí vemos una dicotomía, ¿no? Que tiene o sea, en la cual está el gobierno estadounidense. Por una parte quiere que el dólar sea competitivo, o sea, quiere que se devalúe para ser competitivo, pero por otra parte no quiere que deje de ser moneda de reserva internacional. Y la cuestión es de que es decir, cómo va a lograr mejorar competitividad. Eh, no por nada, o sea, el mismo Donald Trump ha dicho estos días que hay más de 75 países que están ya dispuestos a negociar con Estados Unidos. La propia Unión Europea, que había reaccionado con aranceles al 20% que Estados Unidos les había establecido. El día de hoy, la Unión Europea declaró que también van a pausar esos aranceles en contra de las importaciones de Estados Unidos, que van a negociar, ¿no? Entonces, Donald Trump está logrando su propósito de llevar a todos los países, bueno, excepto China, porque China no ha respondido en el sentido de negociar. China está respondiendo también con aranceles y con políticas antes señaladas, en el sentido de que la política o la táctica de Donald Trump es negociar individualmente, bilateralmente con los países. Y en ese contexto termina imponiendo condiciones a su favor, en el sentido de que le den mejor trato o comercial, de que compren más productos estadounidenses, de que pasen a invertir en Estados Unidos. Y otro elemento que estoy seguro que va a estar presente es presionar a Europa, presionar a Japón para que aprecien su moneda, ¿no? O sea, el famoso acuerdo de Plaza, que se realizó allá en el 83, creo, donde En el eh, 85. 85 exactamente, donde Estados Unidos obligó a Japón, a Alemania a que apreciaran su moneda, justo para Estados Unidos mejorar su competitividad. Entonces, y eso, repito, va a estar presente en estas negociaciones, en la perspectiva de que justo de evitar la devaluación del dólar, ¿no? ¿Para que qué? Para que el dólar siga siendo jugando, desempeñando ese papel internacional de moneda de reserva. Entonces, estamos viendo sí, bueno, también se anunció el día de hoy que la inflación en Estados Unidos a marzo está en 2.4%, y lógico, ante las expectativas ya de recesión en la economía estadounidense, pues lógico va a llevar a la Reserva Federal a bajar la tasa de interés, ¿no? En la perspectiva, lógico, de evitar la recesión económica en dicho país. Y también situación que pasaría sí, porque las bolsas en Estados Unidos han venido cayendo justo ante las expectativas de recesión. Y
O sea, también están los planteamientos de que los aranceles también van a llevar a la recesión, y están también los recortes presupuestales que el gobierno de Estados Unidos está realizando ahí con Musk. Entonces, de ahí que lo más probable es que la Reserva Federal sí vaya a bajar la tasa de interés, en la perspectiva de también de cambiar las expectativas de recesión para que las bolsas se mejoren, y ante una expectativa de no recesión, de cierto crecimiento, pues lógico también mejoraría la demanda por dólares, en la perspectiva de que el dólar siga siendo moneda de curso legal internacional. Ahora, eh, entonces vemos cómo, eh, sí, lo que quería Donald Trump con los aranceles lo están logrando, ¿no? De negociar bilateralmente con los países y ahí imponer sus condiciones. Y dentro de las condiciones, repito, va a ser obligar a Japón y a Europa a que aprecien su moneda para ellos mejorar su competitividad frente a ellos. Ahora, está la bronca con China, el problema con China. Es decir, Donald Trump el día de ayer en todas sus entrevistas decía, no, pues sí, que él conoce muy bien al líder chino, y que dice, pues, hay que negociar, ¿no? Y entonces está esperando la llamada de China, y China no les va a llamar, ¿no? Ya China ha declarado que ellos están por preservar lo alcanzado por parte de ellos, y que están dispuestos a ir a las últimas consecuencias, ¿no? Que no van a ceder a las presiones de Estados Unidos. Eh, y la cuestión es de que el yuan se ha estado devaluando, ¿no? Y en ese sentido, al devaluarse el yuan, pues mejora la competitividad de los productos chinos. Aunque lógico, esa devaluación no va a contrarrestar el arancel de 145% que Estados Unidos le ha colocado, ¿no? Pero la cuestión es que perfectamente, ayer decía Jeffrey Sachs en una entrevista que perfectamente China puede contrarrestar la pérdida de mercado estadounidense, llegando a acuerdos con Europa, con India, con otros países. Y también, o sea, está también ese acuerdo que llegaron China, Corea del Sur y Japón, de arancel cero en su comercio. Y también, bueno, también la misma política de China de impulsar su crecimiento en torno a su mercado interno. Bueno, entonces, para resumir, con respecto a la política monetaria y cambiaria de Estados Unidos, repito, la perspectiva es que sí disminuye la tasa de interés en Estados Unidos para frenar la recesión, y esa disminución de la tasa de interés pues va a mejorar también la competitividad del dólar, ¿no? O sea, sin comprometer ello que sea moneda de curso legal internacional en las reservas. Aunado al hecho, repito, de la presión que Estados Unidos va a ejercer sobre la apreciación del yen y del euro, ¿no? Bueno, pasando a los comentarios aprovechando del profesor Santiago Capraro y del profesor Francisco Martínez. El profesor Santiago Capraro enfatiza mucho el hecho de la estabilidad macroeconómica en México, ¿no? Yo diría, ¿cuál es la estabilidad macroeconómica? Si tenemos déficit de comercio exterior y tenemos déficit fiscal, ¿no? Comúnmente el planteamiento convencional habla de estabilidad macroeconómica en torno al tipo de cambio, pero esa estabilidad del tipo de cambio nos hace muy cara. Entonces, mismo se señaló en la exposición, ¿no? Alta tasa de interés, promueve entrada de capitales, austeridad fiscal que sacrifica el crecimiento económico y nos coloca en un contexto de alta vulnerabilidad, porque todo depende en torno al comportamiento de las variables externas. Y como estamos viendo hoy en día, están cayendo las exportaciones, las remesas, la entrada de capitales, y adiós también estabilidad del tipo de cambio. El día de ayer llegó a 20.80, y ahora con las medidas estas de la disminución de aranceles por parte de Estados Unidos,
cuando se coloca en 2040, ¿no? Pero la perspectiva es a que al caer las exportaciones y la entrada de capitales sigan las presiones sobre el tipo de cambio. Eh, Ahora, la cuestión es que efectivamente, o sea, el mismo reconoció de que la estabilidad no genera crecimiento, porque la estabilidad del tipo de cambio se logra vía alta tasa de interés, austeridad fiscal, que atenta sobre el crecimiento económico, ¿no? Y la cuestión es, sí, el profesor reconoce que para impulsar el crédito hay que bajar la tasa de interés y el Banco de México no la va a bajar. O sea, la ha bajado en forma insignificante de 9.5, 9.25, 9%, la seguirá bajando 8.75, 8.5, pero está muy por arriba del crecimiento del ingreso nacional. El ingreso nacional ya es negativo. En México ya está en recesión. El último trimestre del 2024 cayó la actividad económica y el primer trimestre de este año también va a caer. Vamos a estar en recesión. Entonces, esa alta tasa de interés que establece el Banco de México para que el capital venga y no se vaya, repito, está aumentando los problemas de insolvencia. Y a propósito de las ganancias que señalaba el profesor Francisco Martínez de la banca, del primer bimestre no señaló que en términos reales cayó, ¿no? Las ganancias en términos reales primer bimestre del 2025 son menores que las ganancias del primer bimestre del 2024. Y cayó en términos reales, ¿por qué? Porque están las presiones ya de la cartera vencida en tarjetas de crédito y al consumo. Eh, Ahora, la cuestión es en señalar que la estabilidad del tipo de cambio ha favorecido, está presente en, en las dos intervenciones del profesor Santiago y del profesor Francisco, que la estabilidad del tipo de cambio ha favorecido la inversión en torno al abaratamiento del dólar y de las importaciones de bienes de capital. Pero aquí yo pregunto a ambos, ¿no? Resulta que esta estabilidad del tipo de cambio me ha abaratado el dólar, ha incrementado las importaciones que terminan desplazando la producción nacional y terminan descapitalizando a muchos sectores productivos del país, ¿no? Entonces yo no sé cómo los datos dan incremento de la inversión, repito, si está atentando sobre la producción, sobre la dinámica de acumulación del sector productivo nacional, o sea, no estoy hablando del extranjero, pero sí del nacional, ¿no? Y que debido, repito, a la apreciación del tipo de cambio, ¿no? O sea, yo estuve hace 10 días o 2 semanas en Ciudad Obregón y en Los Mochis con los productores agrícolas y lógico, ellos totalmente afectados porque el precio de los granos básicos se fija en torno a la bolsa de Chicago y a eso sumado al dólar barato, pues lógico, han sido totalmente desplazados. No por nada México importa el 50% de los granos básicos que consumimos, ¿no? Entonces, la cuestión es de que esa estabilidad del tipo de cambio, repito, nos ha llevado a tener menos producción de granos básicos y menos industria, ¿no? De hecho, la industria que tenemos es extranjerizada. Si bien aquí, bueno, sigo con el profesor Santiago, después sigo discutiendo ahí la cuestión del tipo de cambio y su impacto sobre el consumo y la inversión. Después, eh, sí, dice el profesor Santiago, dice, no, dice, hay una fortaleza para hacer frente a los aranceles, dice, pero no para crecer. Pues México no tiene fortaleza alguna para hacer frente a los aranceles, ¿no? Porque ante la caída de exportaciones que vienen por los aranceles, habría que dinamizar el mercado interno, ¿no? Y México no tiene condiciones o no tiene un manejo soberano de la política económica para incrementar el gasto público, de hecho lo están recortando, ¿no? Y para bajar la tasa de interés, para impulsar la inversión y el crecimiento económico, ¿no? Eh, entonces, la cuestión es de que México no tiene ni perspectiva de crecer hacia afuera, ni perspectiva de crecer hacia adentro, porque la política económica sigue actuando en favor de que el capital venga y no se vaya a través de la alta tasa de interés y la austeridad fiscal. Luego señala que las veladoras están puestas en el Plan México, en absoluto. De hecho, en el artículo que escribí el martes, criticando los 18 puntos que fueron anunciados el jueves pasado, de nuevo no tiene ningún sustento macroeconómico que los viabilice. O sea, no hay política macroeconómica para avanzar en la asociación de importaciones,
como señalan esos 18 puntos, porque la sustitución de importaciones requiere baja tasa de interés que no hay, requiere política de subsidios que no hay, los subsidios que se contemplan ahí son insignificantes, no hay política de incremento de gasto público para incrementar demanda, dinamizar el mercado interno y así impulsar la inversión. Quieren llevar la inversión al 25% este año y al 30% del PIB en el 2030, en absoluto con estas políticas contraccionistas que predominan. Sí, y en el caso también del plan de autosuficiencia alimentaria que se presentó, está contemplado para dar subsidios a 14 estados. Bueno, ¿y los otros qué? ¿No? Y luego, el problema de autosuficiencia alimentaria no se va a resolver apoyando a los productores menores de 5 hectáreas. O sea, tienes que apoyar a los grandes, a los grandes empresarios, ¿no? Y repito, la gente de Sonora, Sinaloa han sido totalmente descuidados, siguen siendo descuidados y son los que tienen que ser apoyados para lograr la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Ahora, con respecto al comentario del profesor Francisco Martínez, a su intervención, está la cuestión de que efectivamente la oferta y demanda de dólares es la que determina el tipo de cambio. Y toda la política económica ha estado dirigida a aumentar la oferta de dólares y disminuir la demanda. O sea, la alta tasa de interés, justo para que el capital venga y no se vaya, alta tasa de interés para restringir la actividad económica y la demanda por dólares, ¿no? Y la política de austeridad fiscal igual, ¿no? Encaminada, el gobierno deja de invertir para que la cúpula empresarial nacional extranjera pase a invertir donde el gobierno deja de hacerlo y así promover entrada de inversión extranjera y también política de austeridad fiscal para frenar la actividad económica y disminuir la demanda por dólares para importar. Y esta cuestión, ¿por qué la apreciación no afecta a las exportaciones manufactureras? Porque las empresas transnacionales triangulan, o sea, la apreciación del tipo de cambio les abarata las importaciones provenientes de China, de Asia, ¿no? Aprovechan la baratura de mano de obra y como efectivamente comercializan con su propia moneda, o sea, no afecta su competitividad la apreciación del tipo de cambio. Y de ahí que han seguido creciendo, bueno, venían creciendo las exportaciones manufactureras y ahora con los aranceles va a ser otra cosa, ¿no? Y la cuestión igual, ¿no? Cómo el gobierno y el Banco Central sobre todo, ha venido bajando la inflación, apreciando la moneda para abaratar las importaciones y así bajar la inflación para favorecer el consumo, pero ¿a costa de qué? De que esas importaciones baratas, repito, nos están desplazando la producción nacional y de ahí el no crecimiento de la economía mexicana, ¿no? Del 2018 al 2024 crecimos al 0.8% promedio anual, ¿no? Ya estamos en números negativos, ¿no? Entonces, ha salido muy caro, repito, al aumentar el consumo y al aumentar la inversión de importaciones de bienes de capital, repito, a través de alta tasa de interés, que finalmente termina descapitalizando a los deudores. Ahí está el gobierno con su déficit fiscal, que tiene que disminuir con su gasto y su inversión para poder pagar ese alto costo de la deuda. Y también las familias y empresas, la alta tasa de interés presiona sobre sus costos financieros, tienen que disminuir con su inversión para pagar la deuda y de ahí, repito, la contracción de la actividad económica y política que ha venido a recrudecer, a acentuar la desigualdad de la riqueza en favor de la banca, ¿no? Entonces, bueno, pues esos serían mis comentarios para pasar a los comentarios de ustedes. Empezamos con el doctor Santiago Capral. Excelente. Bueno, el malentendido creo que es porque uno está acostumbrado, ¿no?, a hablar de la política nacional, pero creo que en este momento también bueno, es muy relevante hablar de la política monetaria estadounidense. Creo que aquí hay algunas cuestiones para destacar y es que desde por lo menos a partir de la década del 80, la política monetaria de la Fed está centrada principalmente en la estabilidad financiera y eso ha llevado a una baja persistente en la tasa de interés de Estados Unidos.
que se interrumpió solamente con el reciente incremento de la inflación durante la pandemia. Aquí veo un problema. Al menos que no haya un desquicio en el sistema financiero internacional, que es muy probable que pueda haber con las políticas de Trump, yo creo que la tasa de interés en Estados Unidos no va a bajar de forma persistente como venía bajando en los últimos tiempos, porque, primero, por porque para que el dólar sea eh, la moneda de reserva internacional, claramente tiene que haber confianza en el Banco Central norteamericano. Y si Trump le doble el brazo a Powell, o si Trump le doble el brazo a la Fed, yo no sé en qué escenario nos encontraríamos. También eso creo que genera parte de las incertidumbres, del mayor grado de incertidumbre que tenemos a nivel global, porque todo el mundo da por contado que la Fed va a mantener su independencia. Y si Trump logra quebrar esa independencia, la discrecionalidad con que trata a los aranceles también va a tratar a la política monetaria. Y si trata, y si esperamos que la política monetaria sea tratada por de la manera en que Trump ha tratado la política comercial estadounidense, creo que estaríamos entrando a un camino que nunca se ha recorrido, que es la desconfianza por parte del mundo sobre el Banco Central estadounidense. Entonces, ahí creo que la Fed, para que el dólar se mantenga como moneda internacional, eh, la Fed se va a tener que mantener estoica frente a las presiones que genere Donald Trump. Y en este sentido, la presión clara es, la Fed tiene tres objetivos, ¿no? Inflación baja, el máximo nivel de empleo posible y tasa de interés estable. Ahora, eh, la baja tasa de interés, perdón, la baja inflación, la Fed la tiene como que en promedio tiene que estar en 2%. Claramente se está acercando a ese objetivo. Em, Sin embargo, los aranceles lo único que van a generar es más inflación, al menos que la recesión en Estados Unidos sea tan profunda que el incremento en los precios que vengan de los aranceles se vea más que compensada por la recesión, y eso genere baja en la inflación y baja en el empleo. Entonces, en el corto plazo, yo creo que la Fed no va a estar dispuesta a bajar la tasa de interés porque hay una presión al alza en los precios, y la Reserva Federal no quiere quedar, por lo menos en las opiniones que ha salido en los últimos días, no quiere quedar a merced de las presiones de Donald Trump. Y tampoco quiere bajar la tasa de interés en un momento en que los precios están subiendo. Entonces, claramente hay un dilema. Eh, y, y si se quiere mantener la primacía del dólar a nivel internacional, es decir, ser primus inter pares en las monedas, van a tener que darle más relevancia al poder de la Fed que al poder de Trump. Y ahí está cuál va a ser el equilibrio político que va a dominar en Estados Unidos. La autonomía del Banco Central es una pantomima. Se termina cuando empiezan los debates políticos. Y la autonomía de la Fed está a tiro de una ley. Entonces, la autonomía de los bancos centrales se empieza y termina de acuerdo a las voluntades en el Congreso de los países, en este caso el de Estados Unidos. Por lo tanto, eh, lo que estamos frente a un claro problema de economía, de economía política. Y ahí el escenario en donde se le quiebra la voluntad
a Powell y a la Reserva Federal, creo que a mí me cuesta imaginarlo. Me cuesta imaginarlo porque se perdería mucha confianza sobre el dólar a nivel internacional. Entonces, ese sería mi comentario sobre la política, sobre la coyuntura política en este momento. Y la otra cuestión es sobre eh, el tipo de cambio en Estados Unidos. Em, Claramente, em, eh, para la tasa de desempleo en Estados Unidos, es decir, para mí hay una cuestión política que hay que tener en cuenta, es por qué los norteamericanos eligieron a Donald Trump de manera generalizada. Claramente eso refleja un equilibrio político que no hay que sacar del análisis económico. Es decir, Donald Trump no sale de la nada, sale de un malestar que tiene la sociedad norteamericana. Claramente las respuestas económicas que tiene Donald Trump no van a resolver ese malestar, pero surge de un malestar de una clase media baja que tenía cierto nivel de vida económico en en la década de los 70, de los 80, y hoy lo ha perdido. Entonces, creo que el problema que tiene Estados Unidos no es un problema de comercio internacional, es un problema de estancamiento económico. Y ese problema de estancamiento económico, desde mi punto de vista, no se va a resolver con el impulso es decir, con tratar de impulsar las exportaciones norteamericanas a través de devaluar o de depreciar el dólar. Porque ahí claramente ahí está la contraparte, empieza una guerra de monedas. Y esa guerra de monedas hay que ver quién la termina. Si la termina, es decir, si la va a ganar China o la va a ganar Estados Unidos. Y para mí tiene más para ganar China devaluando el yuan que Estados Unidos depreciando su moneda, porque la depreciación del dólar va a implicar una pérdida de la solidez que tiene esa moneda y como bien lo decía aquí el profesor Huerta, eso va a implicar una menor demanda de dólares por parte del mundo como un activo financiero. Entonces, ahí también se me genera este dilema y este problema para pensar la política cambiaria estadounidense. Es decir, no se pueden tener los dos escenarios, no se puede tener dólar depreciado y al mismo tiempo ser la moneda de reserva a nivel global. Lo que sí se puede tener es tener la moneda de reserva a nivel global y una economía que no esté estancada. Y eso requiere las políticas que impulsó para mí el gobierno de Biden, es decir, política industrial focalizada en las industrias clave de Estados Unidos. Bueno, pero eso significa incrementar el gasto público, significa que el Estado lidere el proceso de desarrollo económico que no lo está haciendo Trump. Entonces yo creo que vamos a estar en el peor de todos los escenarios. Es decir, vamos a tener problemas financieros por las políticas que ha tomado Donald Trump y no se van a resolver los problemas estadounidenses. Eso sería. Gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el profesor Francisco Martínez. Gracias, muy interesante todo lo que se menciona. Yo dos cosas. Primero, quisiera comentar dos puntos que menciona el doctor Huerta sobre mi intervención y después hablar sobre la política monetaria y cambiaria de Estados Unidos y, bueno, en general su injerencia en el mundo, ¿no? Primero, yo creo que habría que hablar también esto de recesión y ser un poquito más específico, ¿no? Porque si bien yo recuerdo la recesión, son 2 trimestres negativos, ¿no? Interanuales, ¿no? Y todavía no los veo, ¿no? Desde incluso en el último trimestre de 2024, ¿no? Entonces yo creo que para ser más precisos teníamos que hablar de una desaceleración, ¿no? De recesión, pues yo creo que es más profundo y tarda más tiempo en verse, ¿no? Ese es el primer punto, ¿no? El otro punto también hay que ver es sobre la inversión,
la inversión y el tipo de cambio, ¿no? Pues desde yo recuerdo, nunca fuimos productores de bienes de capital, ¿no? Ustedes saben muy bien que el fracaso, si así lo podemos llamar, no lo sé todavía, del ICI, del importación, procesión de importaciones, fue por la falta de capital, de llegar a producir esos bienes y tenemos que importarlos, ¿no? Y seguimos importándolos, ¿no? Les decía los números, ¿no? La inversión o la formación bruta de capital fijo, si lo quieren ver, está compuesta pues, básicamente por construcción y por maquinaria y equipo, ¿no? Es casi, en los últimos datos, es casi 50-50. Y del 50% de la maquinaria de equipo la importamos. O sea, yo no quisiera que fuera así, pero así es, ¿no? Y no más del 50% de esa maquinaria de equipo la importamos. Entonces, es claro que si se deprecia el tipo de cambio, pues vas a importar menos bienes de capital. Es por eso que la apreciación le es funcional a los inversionistas que producen y que importan maquinaria para pues, seguir produciendo, ¿no? Eso es lo que yo he encontrado. Está así. Yo no quisiera que fuera así, pero así está, ¿no? Ese es otro punto que quería mencionar ahí al respecto, ¿no? Y de consumo también se puede decir lo mismo. Consumimos un montón de cosas que se podrían producir aquí, ¿no? Y también por eso resulta que el consumo mucha parte es importado, ¿no? No quisiera que fuera así, pero así es, ¿no? Entonces, por ahí hay que ver las posibles políticas de Plan México o que se mencionó por ahí, ¿no? Bueno, en relación a Estados Unidos y su política monetaria, cambiaria, bueno, hay que, sobre todo para los estudiantes que pueden oír, Estados Unidos tiene 80 años, imagínense, de expandir el dólar por todo el mundo, ¿no? En todo el mundo se mueve el dólar. Hay una confianza terrible sobre el dólar que bueno, se está rompiendo, pero aún sigue ahí. Si a ustedes le ponen un renminbi, ¿no? Y un dólar, ustedes van a preferir un dólar, ¿no? Incluso aunque no sepan que el respaldo de mercancías que tiene atrás el dólar, pues es muy nulo, ¿no? En relación al renminbi o al yuan, ¿no? Entonces, todavía tiene su prestigio el dólar. Sin embargo, yo no creo que, a mi parecer, ya me dirá el doctor Huerta, me parece que él cree que las industrias sí van a regresar realmente con esta política vociferante de Donald Trump de decir, amenazar y decir, y después bajarse, ¿no? Después bajar, de empezar muy alto con las amenazas y después irse bajando. Me parece que esa estrategia pues ya es muy conocida, ¿no? A mí me parece que realmente estamos como en los noventas. En los años noventas se hablaba de los bloques económicos, ¿no? Me parece que ahora sí ya se están pintando, ¿no? Claramente, porque Estados Unidos realmente, un dato muy sencillo, el costo de la mano de obra México-Estados Unidos, ¿no? Es más de 7 veces. Aún con aranceles a muchas empresas les va a convenir quedarse en México, ¿no? Y todavía está parte de lo de la negociación, ¿no? Entonces, y aparte, incluso si llegaran a regresar, mucha gente ya no está acostumbrada a ir a la factoría, ¿no? A la factory, a trabajar 8 horas ahí, ya no están acostumbrados ellos, ¿no? Yo viví 10 años en Estados Unidos y es por eso que lo menciono, ¿no? Ellos quieren sus trabajos de oficina y salir temprano los viernes para irse al bar, ¿no? Ver el fútbol o lo que sea, ¿no? Pero no están acostumbrados ya a eso y no lo quieren, realmente no lo quieren, ¿no? Otra anécdota, en 2012, un compañero del doctorado se acercó a mí, chino, y él me dijo que trabajáramos sobre esta cuestión, esta triangulación México, Estados Unidos, China, ¿no? Porque ellos ya sabían que tarde que temprano Estados Unidos se les iba a levantar, porque tantas exportaciones de China a Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos ya están preparados para esto y para más, ¿no? Ellos ya lo sabían desde hace mucho tiempo y han acumulado muchísimas riquezas, acumulación de conocimiento material y humano y intelectual, y ellos ya pueden hacer su propio bloque en Asia, ¿no? Y obviamente ya tienen inundado Latinoamérica, tienen África y obviamente pues también partes de Europa, ¿no? Entonces ya realmente no dependen mucho de los Estados Unidos, les va a doler, ¿no? Les va a doler porque también la deuda, como lo decía el doctor Huerta, está es el principal acreedor de los Estados Unidos, China, ¿no? Entonces ahí también son otro tipo de negociaciones, la parte financiera, que también China ya está empezando a vender la deuda,
pero no las tiene con todas Estados Unidos, ¿no? Y digo, y a pesar que la tuviera con todas, los norteamericanos no están dispuestos a trabajar otra vez en las factorías. Tal vez en industrias ya muy automatizadas, robotizadas de tecnología, ¿no? Tal vez en esa sí, pero ya como lo conocemos, ¿no? Incluso ya las nuevas industrias ya no son como antes, ¿no? Como en los 70, ¿no? Entonces, yo creo que lo que le va a convenir más a Estados Unidos, y es por eso que yo veo cierta fortaleza dentro de todas nuestras debilidades que México tiene, ciertas fortalezas, el que va a tener que usar Estados Unidos, como siempre lo ha usado, a Canadá y a México, para materias primas, sobre todo Canadá y México, pues todavía el poco petróleo que le queda, y obviamente, y la producción de algunas ciertas eh, eh, materiales o medios intermedios que se puedan exportar a Estados Unidos, ¿no? El TEMEC todavía está allí, todavía vive, ¿no? Que querámoslo o no, todavía vive ese TEMEC, ¿no? Y seguirá vivo, yo creo, mientras les convenga a ellos, ¿no? En términos de costos, porque la diferencia de costos es muy amplia, ¿no? Y sí, yo creo que el dólar va a seguir siendo la moneda de referencia en términos nominales, ¿verdad? Porque en términos reales ya realmente el sustento está por la parte china, el comercio chino, la producción china realmente está mercantilizada en dólares. Pero si ese comercio se llegara a mercantilizar en algún día en yuanes, otra cosa cantara. Sí, si uno ve las estadísticas, uno puede ver que el yuan, la parte financiera, incluso la parte comercial es muy baja y la parte de dólares es muy alta, pero eso ya es pura nominal. En términos reales, si monetizáramos las mercancías y producción china, sería mayor todavía que la del dólar, ¿no? Pero obviamente nadie confía, como dije al principio, si usted le pongo el billete del yuan y el billete del dólar, ustedes van a confiar en el dólar, ¿no? Ni siquiera conocen quién está en la cara del billete del yuan, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que todo esto que está pasando actualmente, que sí está causando mucha inestabilidad, tarde que temprano se va a disipar. Se va a disipar y yo no veo que cambie mucho. Ganará algunas cosas, se reducirá algunas cosas, se reducirá algún monto el déficit comercial de Estados Unidos, yo creo que sí, pero no, va a seguir grande, ¿no? En términos del PIB de Estados Unidos, como el PIB de Estados Unidos es muy grande, pues en términos el cociente, ¿no? El cociente de apertura, pues no es tan grande como en México, ¿no? Lo van a resentir y en términos de la inflación, pues es el doble mandato, ¿no? Estados Unidos tiene un doble mandato, ¿no? Sobre todo para los chicos, ¿no? Es el de control de inflación y el control el pleno empleo, el pleno empleo. México nada más tiene el control de inflación. Entonces, si se les viene la recesión, si empieza a haber una disminución de desaceleración de la economía de Estados Unidos, van a bajar la tasa de interés. Y no les importa más, ¿no? Y eso puede aprovechar México, les digo, ¿no? Lo que hacen allá en favor de su empleo, pues bajar la tasa de interés, esto seguirán llegando capitales aquí. Y es por eso que yo no veo una catástrofe, como no ha pasado todavía, ¿no? No se ha visto, no se ha vislumbrado catástrofe económica que muchos pintan que ya está pasando. Y ya por último, además, el consumo interno, o sea, ya a partir de la 4T, pocas palabras, a partir de la 4T, el términos de consumo, sobre todo de las minorías, es diferente, ¿no? Está más sustentable que antes. Pero eso ya es otra discusión que podríamos tener después. Muchas gracias. Ok, muchas gracias al profesor Francisco Martínez. No, rápidamente, hay preguntas, pero quiero hacer breves comentarios. La cuestión es, sí, yo retomo lo que acaba de decir el profesor Francisco, de que Estados Unidos sí va a bajar la tasa de interés, justo por el problema de la recesión. Hay que tomar en cuenta que en el 2008-2009 la bajaron a 0.25%, en el 2020 igual, ¿no? Porque también la aceptación del dólar está en función de la fortaleza de la economía estadounidense, ¿no? Es decir, como ya se dijo, ¿no? Estados Unidos ha vivido a costa de que el resto del mundo aceptemos dólares, ¿no? Bueno, antes era arriba del 70% de las reservas internacionales estaban en dólares y actualmente son el 58%.
pero las transacciones comerciales y financieras son en dólares. Y no por nada, Donald Trump dijo que aquellos países que no acepten el dólar en sus transacciones van a ser sujetos a arancel. ¿Por qué? Porque quieren que el dólar siga siendo aceptado para tener déficit fiscal y déficit de comercio exterior, ¿no? Ahora, y repito, aunque la tasa de interés disminuya, el dólar va a seguir siendo aceptado, ¿no? Este, Justo porque vendría esa disminución de la tasa de interés a encarar el problema de la recesión. Repito, como aconteció, bajó la tasa de interés y en años antes señalados, y el dólar, repito, ha sido siendo aceptado, aunque lógico, en menor medida cada vez más, justo por el auge que China está teniendo y lo está desplazando del comercio internacional. Ahora, y otro elemento, Santiago, de que va a disminuir la tasa de interés a nivel mundial, va a disminuir, porque todos los países están enfrentando problemas de crecimiento. ¿Mm? Entonces, para poder encarar los problemas de caída de exportaciones, pues van a tener que dinamizar sus mercados internos, tienen que avanzar en la asociación de importaciones, y ahí requieren política industrial, política agrícola, que te demanda disminución de la tasa de interés, incremento del gasto público y política de subsidios. Eh, Bueno, y con respecto a los señalamientos del profesor Francisco Martínez, eh, esta cuestión de que efectivamente, o sea, México nunca ha producido bienes de capital, y fue porque la política proteccionista que se estableció en el 47 protegió todos los bienes excepto bienes de capital. Se dijo hay que proteger la producción de los bienes finales, hay que garantizar su calidad, y de ahí que se permitió la libre importación de bienes de capital, que nos ha llevado a que el déficit comercial siga, y ahí los altos niveles de endeudamiento que desembocamos en la crisis de deuda del 82. Pero la cuestión es, de nuevo, ¿no? El seguir con el libre comercio y seguir con tipo de cambio apreciado, pues nunca vamos a retomar los procesos de industrialización en el país. Y si no retomamos los procesos de industrialización, si no avanzamos en la sustitución de importaciones, seguiremos dependiendo de la entrada de capitales. Y de ahí las altas tasas de interés, la austeridad fiscal que nos han llevado al estancamiento. Y yo digo sí que sí hay recesión. O sea, el cuarto trimestre, Francisco, del 2024 caímos en 0.9%, ¿no? Y este primer trimestre va a haber caída, no tengo la menor duda, ¿no? De hecho, los mismos los indicadores oportunos están señalando que traemos una caída ya para febrero, y cuando salga el dato de marzo igual, ¿no? Eh, yo no dije que la industria va a regresar a Estados Unidos. O sea, lo que ha venido aconteciendo, el mismo Donald Trump lo dijo ayer o antier, de que inversiones que se iban a realizar en México en la industria automotriz logró que se establezcan allá. Está la Honda, ¿no? Que iba a realizar quién sabe cuántos miles de millones de dólares acá y los va a realizar allá. Y la bronca es de que el establecimiento de una nueva planta automotriz lleva 7 años, ¿no? Pero bueno, este, y efectivamente, o sea, yo he venido diciendo desde hace rato que Estados Unidos tiene la pelea perdida, ¿no? Es decir, los aranceles no le van a resolver, ¿no? Este, Efectivamente, o sea, de hecho, los aranceles que estableció con tanto Trump como Biden a China sí le permitieron reducir el déficit de comercio exterior de Estados Unidos con China, ¿no? Y efectivamente, y al seguir los aranceles van a seguir disminuyendo el déficit comercial, pero no se va a traducir en una gran dinámica en dicho país que vuelvan a ser lo que fueron antes. Eh, o sea, con respecto a esto que decías del petróleo, Francisco, el día de ayer salieron los periódicos de lo que había dicho el responsable del comercio en Estados Unidos, de que la revisión del TMEC, ellos dice, van a protestar con respecto a México porque las empresas paraestatales están siendo protegidas y ellos han sido excluidos de Pemex y la CFE. Y lógico, efectivamente, ellos por eso, van por el petróleo y por la CFE, ¿no? Y también hubo señalamientos
con respecto al maíz transgénico, de que también están por qué seguir abasteciendo de granos básicos al país, ¿no? Y aquí la cuestión es de que el gobierno, los gobiernos han favorecido esas importaciones de granos básicos para bajar la inflación, pero repito, están descuidando, afectando, mejor dicho, a los productores nacionales. Y la bronca es que nos lleva a depender de importaciones como si siempre fuésemos a tener un dólar barato. ¿Qué va a pasar cuando el dólar llegue a 25 pesos o más? Va a haber una inflación tremenda, ¿no? Entonces, de ahí que la importancia de la autosuficiencia alimentaria en estos rubros, ¿no? Y esto que decías, Francisco, y al disminuir la tasa de interés de Estados Unidos, que eso va a favorecer a México porque van a seguir viendo los capitales, la bronca es esa, ¿no? Que esa entrada de capitales se los ha llevado a mantener apreciada la moneda, a disminuir competitividad, que te afecta la producción nacional, te sigue generando deuda de comercio exterior y caemos en ese círculo vicioso de seguir dependiendo más y más de la entrada de capitales, y toda la política económica nos lleva a seguir promoviendo entrada de capitales, alta tasa de interés, austeridad fiscal, estabilidad del tipo de cambio, que nos lleva a no tener política económica en favor de lo productivo, en favor del crecimiento, en favor del empleo, ¿no? Entonces, de ahí que la política económica en el país debería ser otra, ¿no? Pero bueno, pasamos a las preguntas. Hay una pregunta de Saúl Herrera en el chat, bueno, que es muy interesante sobre la política de Obama que yo mencioné, eh, y de la política de la Fed respecto a la crisis del 2008. Bueno, y claramente la política de la Fed en primera instancia lo que generó fue un incremento en su hoja de balance y un incremento de la base monetaria a través de la compra masiva de activos por parte del Banco Central, para estabilizar el sistema financiero estadounidense a partir de septiembre de 2008 y durante los primeros meses de 2009. Pero no estuvo, el objetivo de la Fed con ese incremento en su hoja de balance no fue para incrementar el nivel de actividad económica o tener una política monetaria de incremento del crédito. Entonces, la política de incremento en la hoja de balance de la Fed estuvo dirigida a estabilizar el sistema financiero estadounidense. Después, la política de Obama fue un incremento en el gasto público para disminuir los efectos negativos de la crisis financiera de Estados Unidos sobre el nivel de empleo, pero no fue suficiente, en el sentido que el empleo bajó muy lentamente y los empleos desplazados de las industrias que quedaron sobrepasadas tecnológicamente en Estados Unidos no fueron reemplazados por buenos empleos, sino que fueron reemplazados por empleos de baja calidad y de malos salarios, que generó una pauperización de la clase media estadounidense. Entonces creo que lo que hizo Obama estuvo bien, pero no fue suficiente. Lo mismo que durante el gobierno de Biden. Y después hay una pregunta general, creo que para el doctor Huerta, que es de Patricia Palacios, que es: buenas tardes, quiero preguntar, en medio de este ajedrez económico político, ¿en qué condiciones o qué circunstancias va a tener que enfrentar el consumidor, tanto en México como en Estados Unidos? Bueno, rápidamente. La apuesta en Estados Unidos es de que los aranceles establecidos para proteger la producción nacional eh, incrementen la inversión productiva, incrementen la productividad y así bajar la inflación, ¿no? Es decir, que la producción nacional pase a ser competitiva y de nuevo porque los aranceles también no pueden ser permanentes. Entonces, pero están encaminados, repito, a favorecer la inversión productiva para que alcance los niveles de productividad
y de competitividad. Entonces, conforme vaya aumentando la producción y la productividad, pues lógico, se evitará que los productos importados con los aranceles se generen inflación, en el sentido que la producción nacional pasa a ser más barata, ¿no? Y en el caso de México, la cuestión es de que nosotros no tenemos política industrial, no tenemos política agrícola, y no por nada México no ha reaccionado con aranceles a los establecidos por Estados Unidos a México en relación a que los que son sujetos de aranceles son los productos que no están dentro del TEMEC, que es la mitad, ¿no?, de lo que se exporta a Estados Unidos, y México está negociando para que esos 50% que no está dentro del TEMEC sea incorporado dentro del TEMEC para que no sea sujeto a aranceles, y el 25% está sujeto al acero y al aluminio y a sus derivados, que esas exportaciones suman alrededor de 34.000 millones de dólares. Y la cuestión es de que, de hecho, México es deficitario en estos bienes, o sea, importamos más allá de lo que exportamos. Entonces, de ahí que pues, México tendría que incrementar la producción, la productividad, justo para bajar ah, los costos internos y así bajar los precios para que esos aranceles de las importaciones de estos bienes no impacten sobre la inflación nacional. Y también están los aranceles a bueno, la cerveza, pero México no, o sea, es decir, eso frenaría el crecimiento de las exportaciones de cerveza a Estados Unidos, que de hecho ya la concentran las propias empresas estadounidenses. Eh, y también el otro 25% es, sí, ya lo dije, aluminio y acero, la cerveza, bueno, y los otros productos que dije que no están dentro del TEMEC, y México lo está negociando en la perspectiva de que entren al TEMEC para que no sean sujetos a aranceles y así evitar presiones inflacionarias. Pero aquí la cuestión es la siguiente, ¿no?, de que lo que acontezca en el país no es culpa de los aranceles, es culpa de las políticas que han venido predominando en las últimas décadas en el país, que los gobiernos, todos los gobiernos, independientemente de los colores, han descuidado la producción nacional, relegaron la sustitución de importaciones, relegaron el crecimiento del desarrollo tecnológico y el crecimiento de la productividad, y que nos han llevado a este contexto de déficit de comercio exterior, de depender de las importaciones, depender de la entrada de capitales, y de ahí la alta vulnerabilidad en la cual tiene la economía mexicana. Entonces, de ahí que el gobierno, el Banco Central no puede seguir con esas altas tasas de interés que están atentando sobre el crecimiento de la inversión. Y al caer la inversión, al no crecer la inversión, seguirá la baja productividad, seguirán los rezagos productivos y las presiones inflacionarias. Y Hacienda no puede seguir privilegiando la austeridad fiscal, los recortes presupuestales que está realizando, porque más se contrae la demanda, más se contrae la inversión, la actividad productiva, y seguirán los rezagos productivos presionando sobre precios, porque la inflación en nuestro país no es de demanda, porque la demanda no ha crecido, sino es resultado de problemas de oferta, y por lo tanto la política económica debe priorizar el crecimiento de la producción agrícola, de la producción manufacturera, incrementar la productividad para así evitar presiones inflacionarias y sobre todo la recesión. ¿Algún comentario, Francisco? No, no, todo bien hasta aquí. No sé si haya más preguntas. Eh, ¿No? ¿Algún comentario? Sí. Esto tal vez lo podemos dejar para un siguiente seminario sobre la política monetaria en México, porque yo disiento de la presentación de Francisco en varios aspectos de lo que presentó al principio sobre la acumulación de reservas. Yo creo que la acumulación de reservas depende solamente de las exportaciones de Pemex. Y de la toma de deuda por parte externa de parte
del gobierno, es decir, no depende del resultado de la resta entre la cuenta corriente y la cuenta capital. Entonces es importante que no refleja, si bien es un resultado contable, pero es interesante ver que la acumulación de reservas internacionales en México refleja eh, la relación que tiene el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, eh, con Pemex. Entonces, esa cuestión es interesante de destacar. Eh, y después que dentro del crédito interno neto hay una cuestión técnica de cómo se lleva adelante la política monetaria por parte del Banco de México. Y aquí sería interesante ver que dentro de ese crédito interno neto, que es un reflejo, es una cuenta que refleja eh, lo que antes llamábamos los encajes legales, esa cuenta también puede ser clave para incrementar el crédito en la economía nacional, que son aproximadamente como 5 o 6 puntos del PIB que el Banco de México esteriliza para acumular reservas y que no le aumente la base monetaria, pero esos 5 o 6 puntos del PIB pueden utilizarse por parte de la banca de desarrollo para incrementar el crédito y poder ser una respuesta a las necesidades de financiamiento que tiene el Plan México. Pero bueno, quería hacer esos comentarios, generar un poco de polémica y tal vez para el próximo seminario sobre la política monetaria en México. Bueno, déjenme, perdón, si puedo contestar. Sí, adelante. Bueno, por ley, el Pemex está obligado a venderle los dólares al gobierno, ¿no? Pero hay que recordar que las exportaciones de petróleo han venido cayendo bruscamente, bruscamente, ¿no? Antes representaba el 34% de los ingresos presupuestarios, ahora ya no significa ni el 10%, ¿no? Entonces, esa acumulación de reservas no es por la venta de petróleo de Pemex, ¿no? Es una parte pequeña. Y la otra, pues bueno, sí, estoy de acuerdo, es la compra de dólares que puede ser la compra de dólares del Banco de México es otro factor, pero las remesas, si tú ves las remesas, ¿no? Y ves la gráfica de las remesas en el tiempo, en los últimos 20 años, y las reservas internacionales tienen la misma trayectoria. Entonces, ¿qué es lo que explica? ¿Qué es lo que explica la acumulación de reservas o sea, bueno, son varios factores, no solamente es uno, pero en su mayor parte, si no tuviéramos esas remesas, yo no sé dónde estaríamos ahorita, ¿sí? Porque Pemex ya no es el surtidor de dólares, ¿no? Entonces, sí, entiendo lo que dices, pero te digo, sí, o sea, esta diferencia entre la cuenta corriente y la cuenta de capitales explica gran parte de esas acumulación de reservas. Y allá adentro tienes las reservas, las remesas, las remesas. Pero Sí, digo, ok, sí, gracias. La cuestión es de que efectivamente dentro de la cuenta financiera van a ser pagos, está la entrada de inversión extranjera que viene a comprar deuda pública. Traen dólares, el Banco Central se los cambia por pesos y esos dólares van a las reservas internacionales. Esas reservas internacionales son las que mantienen la estabilidad y la convertibilidad del peso al dólar. Cuando ese capital se vaya, se recurre a reservas internacionales, porque esas reservas internacionales en gran medida es justo por esa inversión financiera que ha venido a comprar CETES. Y también está la misma inversión extranjera directa que traen dólares y no se invierte en dólares, sino se invierte en pesos. El Banco Central adquiere los dólares y les da los pesos para su inversión. Pero bueno, seguiremos discutiendo esto porque ya estamos en tiempo y agradecemos la participación del doctor Santiago Capraro, del doctor Francisco Martínez y la presencia del joven que está aquí presente, como todos los que están en línea. Entonces, nos vemos dentro de 15 días, el siguiente jueves, que corresponde al tema de, creo que es política fiscal del gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál es la política fiscal? ¿De ¿no es dónde? en 15 días? ¿Perdón? ¿No es en 15 días? Es cada 15 días el seminario. Es que dijo la próxima semana. No, o sea, la próxima semana es Semana Santa, pero el seminario es cada 15 días, todos los jueves a las 12. Así que Sí, muchas gracias.
por... ¿Sí? Perdón, aquí dice Saúl Herrera, actualmente hay 90,000 millones de dólares en instrumentos de deuda pública. Bueno, Ok. pero bueno, gracias, perdón. Sí, y eso se puede ir en cualquier momento. Mm. Bueno, ya están las reservas para encararlo, ¿no? Pues muchas gracias y buenas tardes y que descansen ahora en las vacaciones que vienen. Gracias. Saludos. Acá en la UAN no vamos a descansar, pero bueno. Saludos, bye.